Hoy vamos a platicar acerca del etiquetado nuevo para productos realizados con herramientas de bioingeniería, que es precisamente la diferencia que vamos a realizar el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un organismo genéticamente modificado y un organismo o un producto obtenido a través de herramientas de bioingeniería? Ok, entonces, pues bueno, platicamos un poquito primero sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos Cialico Food Safety, somos una empresa que da servicios de consultoría en la industria de alimentos y pues básicamente nosotros los apoyamos en todo lo que tiene que ver con dudas, troubleshooting, resolución de problemas que tengan que ver con la industria de alimentos. También tenemos una rama que se dedica a la industria de fármacos de libre venta y también cosméticos. Básicamente todo lo que en Estados Unidos es regulado por FDA, nosotros los podemos apoyar. Parte del cual nosotros hacemos estos webinars es precisamente para informarles a ustedes que forman parte de la industria de alimentos. Cuáles son temas importantes, temas de actualidad, temas en los que nos tenemos que informar bastante bien, porque pues es muy importante que cumplamos con todo esto, ¿no? Precisamente el tema del día de hoy va a ser de etiquetado de alimentos modificados por bioingeniería. Y lo que sucede es que, como ustedes sabrán, y por eso están dentro de este webinar, FDA y la USDA o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han realizado una serie de nuevos requisitos que los productos tienen que tener en su etiquetado para identificar si es que estos productos han sido modificados por bioingeniería o si es que los ingredientes que los componen han sido modificados por bioingeniería. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy o el objetivo de este webinar en primera instancia es precisamente conocer y comprender la diferencia entre un organismo genéticamente modificado u OGM o GMO, como se le conoce en inglés, y aquellos obtenidos a través de bioingeniería. Posteriormente vamos a identificar los alimentos que se rigen bajo el nuevo etiquetado de alimentos modificados por bioingeniería y sus variantes, porque no todos los productos son sujetos a este nuevo etiquetado. Y por último, vamos a conocer y comprender la forma de etiquetar los alimentos modificados por bioingeniería y sus variantes. Si se dan cuenta, hablamos mucho de y sus variantes y sus variantes. Y esto es porque no solamente estamos hablando de los productos, sino de los ingredientes que conforman estos productos y cuándo aplica el etiquetado y cuándo no, ¿ok? Algo bien importante que tenemos que considerar es que existen en el mercado productos que sus ingredientes han sido obtenidos a través de bioingeniería, pero que la cantidad de estos ingredientes o de genes o el proceso que llevan de producción, de refinamiento, es tan poquito que no es detectable y entonces no es necesario que se etiqueten. Sin embargo, algo bien importante es que pues todo esto surge de la necesidad de los clientes o de los consumidores de la industria de alimentos de conocer cuál es el origen de los productos que están consumiendo. Y entonces vamos a ver un poquito respecto a qué es un organismo genéticamente modificado. Aquí en esta imagen podemos ver dos frutas. La primera, la de arriba, es un plátano como lo conocemos nosotros, plátanos que podemos conseguir en el súper, en el mercado, cualquier plátano, el que aparece en las caricaturas, por ejemplo. Y estos plátanos los podemos encontrar orgánicos, los podemos encontrar de convencionales, los podemos encontrar en mil variedades, en mil presentaciones. Sin embargo, ¿qué pensarían si yo les dijera que este plátano, aun cuando ustedes lo encuentren orgánico o aun cuando ustedes lo encuentren no sé, que se vayan a la selva y vean una penca de plátanos, este plátano es un organismo genéticamente modificado? ¿Ok? Aun cuando ustedes vean que sea del Non-GMO Project o que te diga que no es un organismo genéticamente modificado, este plátano es un organismo genéticamente modificado. Porque hace miles de años, si ustedes iban a la selva y se encontraban una penca de plátanos, lo que ustedes iban a encontrar es un plátano parecido a la imagen de abajo.
Estos plátanos, si se dan cuenta, tenían menos pulpa o menos parte comestible y tenían muchísimas más semillas, porque recordemos que a final de cuentas el propósito de las frutas es tener una semilla para que se pueda dar una descendencia de estas plantas, ¿no? Entonces, pues obviamente estos plátanos tenían muchas más semillas, cumplían mayor su propósito y la carnita que tenían o la pulpa era solamente para darle un sustento a estas semillas. Sin embargo, eh, hace muchos, muchos, muchos años, alguno de nuestros ancestros se dio cuenta que esta fruta era muy rica, era dulce, era carnosita, y se le ocurrió mezclarla con otras frutas e ir puliendo estas características para que se pareciera de alguna forma al plátano que tenemos arriba. ¿Ok? Digo, esta es como una historia un poco inventada de cómo se pudo haber dado, porque sabemos que el tipo de plátanos que consumimos hoy en día viene como de una historia un poco diferente, que involucra hasta plagas y la desaparición de otra variante de plátanos que era la más famosa en los 50, pero pues a lo que voy es que este es un proceso de modificación o de mejoramiento genético. En estricto sentido, un organismo genéticamente modificado es todo aquel organismo vivo que a través de distintos métodos o herramientas ha sido alterado por la mano del humano para tener mejores características. Esto no solamente sucede en las frutas. Por ejemplo, las vacas lecheras que nosotros conocemos, las vacas Holstein, estas vacas, bueno, para empezar, ni siquiera había aquí en México, ¿no? Estas vacas son variantes que vienen de Europa, y que precisamente a través de mejoramiento genético o a través del cruce tradicional, se fue puliendo esta raza. Las personas se daban cuenta que había ciertas vacas que daban más leche y de otras razas que no perdón, ajá, que no necesariamente eran las que ellos tenían en sus granjas y entonces las empezaron a cruzar para tener una nueva raza de vacas que diera mejores características, mejor cantidad de leche. Si ustedes comparan las características de la cantidad de leche que daban las vacas hace mucho, 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 mucho tiempo, con las que dan ahora, es una cantidad completamente diferente, ¿no? Precisamente porque lo que hizo el humano fue realizar un cruce selectivo, mejorar la raza. ¿Ok? Si nosotros como humanos estamos mejorando las características genéticas de algo, estamos modificándolo genéticamente. Y en estricto sentido, ojo, en estricto sentido, es un organismo genéticamente modificado. No se dio de forma natural, no sucedió de la noche a la mañana. Han sido años que de alguna forma el humano ha redirigido esta evolución para que le convenga. ¿Ok? Esa es la definición de organismo genéticamente modificado. ¿Lo podemos encontrar en la naturaleza? Claro que lo podemos encontrar en la naturaleza porque ya lo establecimos de esa forma. Ustedes pueden encontrar estos plátanos, ustedes pueden encontrar vacas, ustedes pueden ver a los perritos de la calle, por ejemplo. Todos estos son organismos que de alguna forma han sido mejorados genéticamente y muchos de ellos han sido a través de la mano del hombre, bueno, del humano como tal. Ahora, cuando hablamos de bioingeniería, hablamos de un proceso que puede ser como similar, ¿no? No es lo mismo, pero es parecido. La diferencia más importante es que esta, este mejoramiento genético que sucede a través de la bioingeniería no es algo que podría suceder de forma natural. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, nosotros veíamos que los plátanos se fueron mejorando, ¿no? Se fueron cruzando plátanos diferentes y entonces se obtuvo esto. Esto pudo haber sucedido de forma natural si consideramos que las abejas y los insectos pudieron haber hecho un intercambio genético entre distintas especies de plátano y entonces tendríamos algo muy parecido, si no es que el mismo plátano que tenemos ahorita. Pero en bioingeniería son situaciones que no podrían suceder de forma natural. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos imágenes, una imagen de un arroz normal y después tenemos un arroz dorado. Este arroz específicamente se llama arroz dorado y este arroz dorado es dorado porque tiene precursores a vitaminas, ¿no? Específicamente tiene betacarotenos. Los betacarotenos los podemos encontrar en, por ejemplo, la zanahoria o el betabel. Son pigmentos vegetales
que no necesariamente, bueno, que no podemos encontrar en el arroz. ¿Qué fue lo que se hizo? Se aislaron los genes que codifican para la ruta metabólica de la producción de los betacarotenos y se les insertó al arroz. Entonces, es un arroz que naturalmente, o bueno, por sí mismo, va a realizar esta síntesis de este compuesto. Y entonces vamos a tener un arroz que va a tener vitamina A. Este arroz se le da a las personas, bueno, a ciertos países en los que se tiene problemas con esta ingesta de vitaminas porque no tienen suficientes recursos, el arroz es muy barato y entonces de alguna forma se está compensando esta falta de consumo de vitaminas. ¿Ok? Si se dan cuenta es algo completamente diferente, es algo que estrictamente va a suceder en laboratorios en su primera fase y que por lo general involucra tomar información genética de una especie que no sería compatible con la otra y pasarla. Y esto no solamente existe de planta a planta, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el caso del el maíz BT. El maíz BT, que es el tipo de maíz más genético, bueno, modificado genéticamente, o en este caso a través de bioingeniería, que se encuentra más disponible en todo el mundo, lo que sucede con este maíz es que se llama BT porque codifica una proteína de un microorganismo que se llama Bacillus thuringiensis, de donde sacan, bueno, esta proteína le ayuda a este maíz a evitar que sea consumido por plagas. Ok, entonces tomaron los genes, tomaron las proteínas de un microorganismo que tenía como mecanismo de defensa realizar ciertos cristales que hacían cierto efecto en ciertos organismos, específicamente en, por ejemplo, plagas, insectos, y se lo pasaron al maíz para que el maíz codifique estas mismas proteínas que van a hacer que estas plagas se mantengan lejos de ellos y que si lo llegaran a consumir tuvieran un efecto, ¿no? Evidentemente, que esto es algo bien importante, evidentemente todo esto ya ha sido estudiado y sus efectos en las personas no son lo suficientemente, o bueno, como tal no hay efectos en las personas como para que sea una preocupación el hecho de consumir este tipo de productos. No vamos a entrar en polémica de si los organismos obtenidos a través de bioingeniería son buenos o son malos, solamente vamos a decir que la FDA dijo que son igual de seguros. Entonces, con eso, ¿no? De hecho, todo este etiquetado lo hacen más por el hecho de que la gente tiene el derecho a saber de cuándo se están utilizando ciertas herramientas, ¿no? Entonces, esto es solamente por el hecho de que las personas quieren saber, no porque FDA diga que es mejor o que es peor o que es malo o que es bueno para la salud, ¿ok? Entonces, en estricto sentido, los organismos obtenidos a través de bioingeniería son organismos que contienen material genético detectable, y eso está en negritas porque es material genético detectable, posteriormente veremos por qué, que ha sido modificado a través de ingeniería genética, que es como tal lo que les había dicho, el proceso de todo esto que se hace de pasar genes no compatibles de una especie o una raza o un reino a otro a través de ciertas técnicas moleculares y no pueden ser creados de forma natural o a través de cruza convencional. Yo no puedo cruzar arroz con una zanahoria y que me dé el arroz dorado, ¿no? Pero sí puedo cruzar una no sé, por ejemplo, bueno, una vaca que da poca leche con otra especie de vaca, con otra raza de vaca que da más leche y entonces mejorar la raza, ¿no? O podemos tener limones sin semillas, que no necesariamente es por ingeniería genética, ¿no? Es mejoramiento genético. Se cruzó cierto tipo de limones con cierto tipo de cítricos y entonces tuvimos una variante de limón que no tiene semillas, ¿no? Eso puede suceder de forma natural, eso puede suceder en la naturaleza. Pueden existir las mulas, por ejemplo, pero no puede existir una cabra que en su leche dé la proteína de la telaraña para que podamos hacer ciertos experimentos, ¿no? Que sí sucede, se le llama bueno, hay un experimento en el cual suceden estas cosas, de que se pueden poner proteínas de ciertos animales en la leche de otros, pero no se imaginen acá algo muy de ciencia ficción. No es que salga un chupacabras, sino que es una cabra normal, pero va a tener ciertas características de ciertas proteínas en su leche, ¿no?
Lo importante aquí es que conozcamos la diferencia entre la bioingeniería y los organismos genéticamente modificados, ¿no? Y de esta forma lo podemos ver. Los organismos genéticamente modificados abarcan todo aquello que se puede dar de forma natural o todo aquello que puede ser a través de bioingeniería, ¿ok? Con de forma natural me refiero a la cruza tradicional, el mejoramiento genético tradicional. Lo que yo les digo de las cabras y todo eso es la cruza tradicional. Como tal, lo de bioingeniería es todo lo que se hace en laboratorio, ¿ok? Y de la otra parte tenemos todo aquello que no contiene organismos genéticamente modificados, que hoy en día, si quisiéramos encontrar algo que no tenga organismos genéticamente modificados o modificados por la mano del humano, va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Casi, casi que nos vamos a una isla a millones y millones de kilómetros de aquí para encontrar algo que que podamos clasificar de esta forma, ¿no? O salvaje. ¿Ok? Entonces, en lo que no está genéticamente modificado, obviamente tenemos todos aquellos productos que están bajo non-GMO, que es una organización que se encarga de certificar productos que no tengan eh, ingredientes que sean obtenidos a través de bioingeniería, no necesariamente que no sean genéticamente modificados, y también tendríamos todo aquello que es orgánico. Lo orgánico también como requisito tiene que no tenga ingredientes detectables a través de herramientas de bioingeniería. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, como lo habíamos visto antes, sí podemos tener cosas que sean a través del cruce tradicional, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar leche orgánica, podemos encontrar leche non-GMO, que sabemos que proviene de vacas que han sido mejoradas genéticamente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de non-GMO y cuando hablamos de orgánicos, en realidad estamos hablando de ingredientes que no han sido obtenidos a través de herramientas de bioingeniería. ¿Ok? Y cuando ya tenemos alimentos que han sido obtenidos a través de bioingeniería, la FDA y la USDA nos dicen que tenemos que tener uno de estos dos símbolos. Si se dan cuenta, es un símbolo muy bonito que es básicamente un campo con un solecito y una plantita y una estrellita para simular el fruto de la plantita, que dice derivado de bioingeniería o bioingeniería, ¿no? Bueno, dice bioengineered, que es como obtenido a través de bioingeniería. Este, y de hecho aquí hubo un poquito de polémica porque la otra propuesta a este logo era mucho más amigable, ¿no? Tenía más colorcitos, era un sol bien feliz y entonces la gente empezó a decir, oye, pero entonces me quieres vender que es algo muy, muy amigable o que es algo bueno. Y entonces, pues como que entraron en razón y dijeron, ok, está bien, no vamos a tratar de hacerlo amigable ni vamos a tratar de hacerlo algo que se ve como algo que se vea malo, ¿no? Solamente vamos a tener un logo que diga que esto es una realidad, que el producto tiene estas características y ya. ¿Ok? Entonces, a partir del siguiente año, si no es que, bueno, desde ahorita, pero ya es el 1 de enero de 2022 ya es obligatorio 100%. Si ustedes ven productos que están destinados para la venta en Estados Unidos o que fueron, de alguna manera, se importaron aquí, que estaban en venta en Estados Unidos, van a encontrarlos con estos logos. ¿Ok? Van a encontrar que diga que fue derivado de bioingeniería o que ha sido hecho a través de bioingeniería. Ojo, si se dan cuenta, no, en estos diagramas no hay una parte en la que tengamos una intersección. ¿Ok? No vamos a ver algo que diga derivado de bioingeniería y que al mismo tiempo sea non-GMO y que sea orgánico, ¿no? Sí podemos encontrar estos dos, USDA Organic y non-GMO juntos, pero no vamos a encontrar los del círculo azul y el círculo negro en la misma etiqueta. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esta nueva identificación del etiquetado ya va a ser obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. Ya se está implementando en este momento, pero no es obligatorio para todos hasta el 1 de enero del 2022. Si ustedes comercializan productos en los Estados Unidos o si ustedes tienen pensado exportar sus productos a los Estados Unidos, tienen que tener información suficiente y bases para poder determinar si a ustedes les aplica esto o no les aplica, o si les aplica pero no lo tienen que poner, o si les aplica y lo tienen que poner, ¿ok?
Como les había comentado, el propósito de todo esto es informar al consumidor que está consumiendo alimentos o derivados alimenticios provenientes de bioingeniería. No que sea algo bueno, no que sea algo malo, no que sea bueno para el ambiente o no. Esas son otras polémicas. Ahorita lo único que queremos saber es si tiene o no. ¿Ok? Como les había comentado, FDA dice que los alimentos obtenidos a través de bioingeniería son igual de seguros que los alimentos que no han sido obtenidos a través de bioingeniería. ¿Ok? Recuerden que no es tan fácil sacar una modificación genética a través de ingeniería genética, así como que de un día para otro ya hacía esta granada y le puse una toxina de pez globo y entonces no, o sea, no es así de fácil. Es todo un proceso, se tiene que evaluar por la administración, bueno, por la EPA, que es la que ve todo el tema del impacto al medio ambiente, lo ve FDA, que es lo que ve el tema de alimentos, y lo ve USDA, que ve el tema de agricultura y también el tema de alimentos, ¿ok? Entonces, tengan por seguro que las variantes transgénicas o realizadas a través de herramientas de bioingeniería que se encuentran en el mercado han sido perfectamente bien estudiadas, ¿ok? Como les había comentado, una leyenda o símbolo deberán encontrarse en el panel de información del producto que informe el estatus de bioingeniería del mismo. Y me regreso un poquito. No necesariamente vamos a encontrar estos sellos. Estos sellos es si lo quieren poner, también puede ser una declaración, ¿no? Puede ser texto. Puede decir derivado de bioingeniería o obtenido a través de herramientas de bioingeniería. ¿Ok? No necesariamente vamos a ver este logo, pero la información ahí va a estar. Ahora sí, ¿quién va a ser regulado por esta nueva reglamentación? Pues bueno, en principal, los productores de alimentos, pero también los importadores de alimentos. Si ustedes están comprando productos que se realizan aquí en México y los quieren distribuir en Estados Unidos, van a tener que cumplir con esto, aun cuando la etiqueta original del producto no lo diga. ¿Ok? Que esto es bien, bien importante. Y obviamente, si ustedes son productores, a FDA básicamente no le importa si ustedes ya tienen impresas sus etiquetas, si tienen existencia. Esto tiene que estar presente en la etiqueta del producto. ¿Ok? ¿A quién también le aplica? A aquellos minoristas que empaquen alimentos para su venta en anaquel. Por ejemplo, yo compro ate de guayaba, tengo una tienda en California y entonces lo pico y lo empaco para que las personas pasen y lo compren. También tengo que decirles si tiene organismos genéticamente modificados a través de bioingeniería o no. ¿Ok? Y también si venden productos a granel, por ejemplo, yo en mis mismos abarrotes en California tengo una, unos frijoles y entonces la gente llega y los puede poner en su bolsa y los pesa, o sea, a granel. Ahí también tengo que identificar si es que son organismos genéticamente modificados obtenidos a través de bioingeniería o no. Es mucho más fácil decir en inglés nada más bioengineered que obtenido a través de herramientas de bioingeniería, pero bueno. ¿A quién no le aplica esto? No le aplica a restaurantes. Ustedes van a ir a restaurantes o el consumidor americano en Estados Unidos va a ir a restaurantes y pues ellos no van a saber si es obtenido a través de herramientas de ingeniería o no. ¿Ok? Entonces, básicamente, primera pregunta, ¿ustedes venden alimentos en los Estados Unidos y no son un restaurante? ¿Sí o no? ¿Ok? Si respondieron que sí, entonces le aplica. Si respondieron que no, entonces no le aplica. Y precisamente aquí tenemos un diagrama de decisión. ¿Por qué? Porque, bueno, un árbol de decisión. ¿Por qué? Porque no todos los alimentos están siendo regulados. Escuché algo. Sí, buenos días a todos. Les pedimos, por favor, Anel, ya vimos tus preguntas. Vamos a tener al finalizar el webinar una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si las pueden ir manejando para que las vayamos respondiendo en esa sesión, se los agradecemos mucho. Una disculpa por la interrupción. Adelante, Vic. No te preocupes, Vero, muchas gracias. Sí, justamente, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, las vamos a ver todas al final, entonces si quieren váyanlas escribiendo para que no se les vayan eh, y las respondemos en los últimos minutos del webinar de hoy. Entonces, regresando a este diagrama de árbol, algo bien importante es que si su producto es carne, bagre, específicamente bagre, aves de corral o es un producto de huevo,
este tema de los organismos de bioingeniería no les va a aplicar, ¿ok? Ojo, solamente si el primer ingrediente es de origen animal y regulado por USDA y que sea específicamente carne, bagre, aves de corral o un producto de huevo, entonces no les va a aplicar. Sin embargo, cuando hablamos de carne, no hablamos de todas las carnes, hablamos de la carne común, ¿no? O sea, hablamos de cerdos, hablamos de res, hablamos de pues sí, básicamente de cerdo y res, ¿no? No estamos hablando de jabalí, ni de caballo, ni de, no sé, algún otro animal que no sea que se le llama game meat en inglés, que son los que la gente caza y luego se come. Esos no aplican. O sea, perdón, a estos sí les aplicaría la regulación. A los que no aplica es como la carne convencional. ¿Ok? Aves de corral, mismo caso. Producto de huevo se refiere a huevo crudo, huevo líquido pasteurizado, huevo en polvo, clara en polvo, huevo en Tetra Pak, lo que sea. ¿Ok? Entonces, si su producto cae dentro de alguna de estas clasificaciones o el primer ingrediente es uno de estos, entonces no está sujeto a la regulación. ¿Por qué? Porque USDA los maneja a través de otros actos de otras características, ¿ok? Hay muchas otras cosas que USDA ve cuando se trata de estos productos y verdaderamente el tema de si son de bioingeniería o no, no es parte de esto, ¿ok? O bueno, por lo menos no se identifica en el etiquetado a través de estas formas. ¿Ok? Si tu respuesta es no, si tu primer ingrediente no es carne, no es huevo, no es bagre y no es ave de corral, ojo, bagre nada más, cualquier otro pez si es de FDA, pero el bagre en específico o catfish es de USDA. ¿Ok? Eh, si no es el primer ingrediente, entonces la siguiente pregunta es, ¿el primer ingrediente de tu producto es agua, caldo o una solución, ya sea una salmuera, un almíbar o alguna otra cosa que sea agua con un sólido? Entonces, si sí es el primer ingrediente, volvemos a la primera pregunta. ¿Es el segundo ingrediente un producto sujeto a USDA? Si sí, entonces no es sujeto. Si no, entonces es sujeto al estándar. Igual, si tu primer ingrediente no es caldo, no es agua y no es una solución, entonces el producto no está sujeto al estándar. ¿Ok? Entonces, toda esta maraña, ¿cómo la entendemos? Si ustedes venden carne empacada y esta carne es de res o cerdo o algún otro animal normal, entonces sí es sujeto por USDA y entonces no necesita el tema de la declaración de bioingeniería. Si tu producto, el primer ingrediente es agua, caldo o una solución y el segundo es un animal de USDA, entonces no necesitas identificar si es de bioingeniería o no. Pero si el segundo es cualquier otra cosa, es decir, es harina, son chícharos, es azúcar, es cualquier otra cosa, entonces sí necesitas decir si es de bioingeniería o no. ¿Ok? Igual, si el primer ingrediente de tu producto es harina, es chícharo, es manzana, es lo que sea, entonces sí le aplica el tema de que si está etiquetado perdón, que si está identificados en la etiqueta, el tema de bioingeniería o no. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos para que entendamos bien cuál es el tema, ¿no? En el primer ejemplo tenemos una arrachera marinada, ¿no? Y aquí vienen los ingredientes: arrachera de res, agua, sal, almidón, bla, 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 bla. El primer ingrediente es arrachera de res. El primer ingrediente es res. Entonces, el primer ingrediente va a ser regulado por USDA a través de estos Enforcement Acts, como les dicen. Y entonces no necesita que ustedes declaren en este ingrediente, en este producto en específico, el tema de si tiene bioingeniería o no. ¿Ok? El segundo ejemplo es un caldo de pollo líquido, ¿no? Es un empaque sellado aséptico que es caldo de pollo. El primer ingrediente es agua. Recuerden que nos preguntaban que si el primer ingrediente era agua, básicamente lo ignoremos. Agua o caldo o lo que sea.
¿Ok? El segundo es caldo de pollo concentrado. Sin embargo, el caldo de pollo concentrado es un caldo que es agua, que sería ya el primer ingrediente, y proteínas de pollo y grasa de pollo y demás cosas, ¿no? Entonces, el segundo ingrediente lo está viendo USDA a través de, pues, el tema de que es aves de corral, ¿no? Entonces, este producto tampoco está sujeto a la declaración de bioingeniería. ¿Ok? ¿Cómo si sería tema de bioingeniería? Pues bueno, si fuera más pasta de tomate que agua y caldo de pollo. ¿Ok? O si el primer ejemplo fuera más sal y almidón que arrachera de res, entonces sí sería sujeto. Y es precisamente, por ejemplo, lo que estamos viendo en los ejemplos del lado derecho. El primer producto es un enlatado y dice que el primer ingrediente es agua. Sabemos que el agua lo ignoramos. ¿Cuál es el segundo ingrediente? Zanahoria. Como el segundo ingrediente es zanahoria y sí lo regula FDA, entonces sí necesitamos determinar si tiene bioingeniería o no. ¿Ok? Y el segundo es un pan, y entonces el primer ingrediente es harina de trigo. De cajón, sí tenemos que declarar si tiene bioingeniería o no. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poquito, básicamente si ustedes venden carne, si ustedes venden productos de huevos, si ustedes venden bagre específicamente, o aves de corral, entonces lo más probable, revisando sus ingredientes, lo más probable es que no estén sujetos a esto. Pero si venden cualquier otra cosa, si venden conservas, refrescos, cualquier otra cosa, pues no les va a quedar otro remedio más que determinar si tienen ingredientes con bioingeniería o no. ¿Ok? Obviamente si ustedes venden algo que es completamente inorgánico, que es agua, que es sal, básicamente agua o sal, no es necesario que determinemos esto porque no son organismos vivos como tal. ¿Ok? Ahora, el Departamento de Agricultura, o bueno, la pregunta importante es cómo saber si mi producto es obtenido a través de bioingeniería. Pues bueno, el Departamento de Agricultura sacó una lista de los cultivos que están disponibles a través de bioingeniería y que probablemente si sus productos tienen alguno de estos ingredientes o algún ingrediente derivado de estas cosechas, lo más probable es que tengan ingredientes derivados de bioingeniería, ¿ok? Y el primero de ellos es alfalfa. Después manzana, canola, maíz, algodón, berenjena, papaya, piña, papa, salmón, soya, calabacita y betabel azucarero. Esta lista la pueden encontrar en internet en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y lo que nos quiere decir no es necesariamente que si ustedes tienen alfalfa ya van a tener organismos genéticamente modificados a través de bioingeniería. No, significa que su producto o ustedes tienen un alto grado de posibilidad de que sí tenga bioingeniería, ¿ok? Entonces, en ustedes cabe la responsabilidad de saber si sí lo tiene o no lo tiene, ¿ok? Básicamente, si tu producto contiene alguno de estos ingredientes o un ingrediente proveniente de ellos o de estos cultivos, será necesario determinar si contiene cantidades detectables de material genético alterado por bioingeniería. Si tu producto contiene cualquier otro ingrediente del cual se tenga información que es obtenido de bioingeniería, será necesario declararlo. ¿A qué me refiero con esto? Estos son los que USDA y FDA te ponen como en la lista de observación, ¿no? Tú tienes que saber si tienes de estos, tienes que verificar si tienen o no tienen bioingeniería. Pero si ustedes nada más venden agua, sabor, bueno, no sé, jugo de sandía, por ejemplo, la sandía no está aquí, sabemos que el agua no está sujeta. Pero no sé, y no tiene azúcares añadidas, ¿no? Es solamente agua y sandía. Eh, si ustedes no saben el estatus de la sandía respecto a organismos genéticamente modificados, pues como tal, no es necesario que se declare, pero si ustedes saben que la sandía que ustedes utilizan tiene organismos genéticamente modificados a través de bioingeniería, sí es necesario, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes a los productos que tienen les hagan los análisis pertinentes o que a las materias primas que tienen le soliciten a su proveedor evidencia de su estatus como organismo genéticamente modificado a través de bioingeniería. ¿Ok? El estatus es bien importante. ¿Tiene bioingeniería? No tiene bioingeniería. Porque aun cuando sea un solo ingrediente,
puede que tu producto tenga material genético detectable. Y si tiene material genético detectable y no pones que es obtenido a través de bioingeniería, te estás arriesgando a que tengas algún tema con tu importación. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar que se tiene o no se tiene bioingeniería? Pues bueno, ¿cómo demostramos que no se tienen organismos modificados a través de bioingeniería? Pues el primero de ellos y el más fácil es a través de certificaciones. Si ustedes compran todas sus materias primas, que bueno, es un poco caro, obviamente, a menos que ustedes estén certificados bajo esto. Si ustedes, todos sus proveedores tienen estas certificaciones de non-GMO o orgánico, ya sea por USDA, por la Unión Europea, por Senacica o quien sea, entonces tenemos la certeza de que no han sido alterados por herramientas de bioingeniería, ¿ok? Con que ustedes demuestren o compartan, si FDA se los pide, la información de estos proveedores diciendo que es non-GMO, que es orgánico, ya cumplimos. Sin embargo, sabemos que en la vida real es muy difícil, o bueno, en el día a día, es muy difícil que todos tus proveedores sean orgánicos o non-GMO, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos también presentar información que diga un fundamento legal que indique que el producto fue cosechado en zonas donde no se permite la variante alterada por bioingeniería. Supongamos, ustedes compran maíz, ¿no? Hacen tortillas, el maíz lo sacan de una zona en el mundo donde no es eh, legal o donde no está permitido la cosecha de las variantes de bioingeniería del maíz, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el fundamento legal donde diga que en tal lado de donde ustedes obtienen su materia prima no es legal cultivar maíz transgénico o maíz con bioingeniería, eso es suficiente. ¿Ok? Para esa materia prima en específico. Recuerden que tienen que tener todo para todas las materias que ustedes manejen. ¿Ok? También la validación de refinamiento del producto que determine que el material genético ya no es detectable. Por ejemplo, ustedes compran aceite de soya. El aceite de soya viene de la soya, obviamente, pero esta soya es obtenida a través de herramientas de bioingeniería. Si ustedes pueden demostrar que el grado de refinamiento de ese aceite de soya hace que la cantidad de material genético de bioingeniería que se encuentre ahí ya no sea detectable, también es suficiente. Esto obviamente es por análisis moleculares, ¿ok? Ni USDA ni FDA han dicho qué formas de refinar han sido como aprobadas y cuáles no han sido aprobadas para demostrar esto, pero básicamente lo que ellos te están diciendo es, si tú puedes decir que tu producto ya no tiene estos genes, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Y el último, y obviamente el más directo, serían análisis moleculares que determinan que no es posible detectar material genético. Y esto lo tienen que hacer por cada lote. ¿Ok? Esto obviamente es si ustedes quieren demostrar que el producto no tiene bioingeniería. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que ustedes tienen sus productos tienen muchísimos ingredientes y solicitan que los proveedores les den eh, información respecto al estatus. Y todos están no veí, no, 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 no. Pero uno de ellos sí tiene organismos genéticamente modificados obtenidos a través de bioingeniería. Aún puede ser posible que dependiendo de la cantidad de producto que se utilice en mi producto terminado o de ingrediente que se utilice en mi producto terminado, no sea detectable este material genético y entonces mi producto no necesite este sello o esta declaración. Que yo entiendo que por más que la gente diga que no es malo, por más que FDA y USDA diga que no hay ningún problema, puede que sí suceda que la gente o el consumidor vaya a ser muy fijado en esto y deje de comprar ciertos productos o de consumir ciertas cosas porque traiga esta declaración de que es obtenido a través de bioingeniería. Ok, entonces, respecto al refinamiento, como les comentaba, FDA y USDA han sacado cuáles formas de refinar el producto son aceptadas o no. Entonces, si ustedes quieren apelar que su producto no necesita una declaración de BI o de bioingeniería, se tiene que someter a ellos
la forma en la que ustedes refinan el producto que determina que ya no es posible detectar material genético, ¿ok? Lo primero de ellos es que tenemos que identificar materias primas, ingredientes y sustancias que tengan contacto directo con el producto. ¿Por qué? Porque el material genético podría estar sucediendo por contaminación cruzada. El siguiente es definir características y uso intencionado del producto terminado. Muchos de ustedes ya lo tienen por su HACCP. Definir la secuencia de interacción de todos los pasos de proceso. Esto también lo pueden tener por su HACCP. Y posteriormente tenemos que identificar puntos clave del proceso de refinamiento que podrían influenciar en las características del producto terminado. Si es que es una microfiltración o es que es una, no sé, un cambio drástico de temperaturas, ¿cómo es su refinamiento? ¿Cuáles son los pasos de su proceso que ustedes creen que hacen o que saben que hacen que ya no sea detectable el material genético? ¿Ok? ¿Por qué no podría ser detectable el material genético? Porque se desnaturalizó. ¿No? Por ejemplo, se sometió a altas presiones o se calcinó o cualquiera de estas situaciones en las que ustedes sepan que el material genético ya no podrá ser detectable. Recuerden que el material genético, a final de cuentas, son moléculas vivas. Y el paso 5 sería ensamblar la información relevante sobre la validación que demuestre que el proceso de refinamiento, tal y como debe realizarse, hace que el producto cumpla con las características de no bioingeniería, que se verifique continuamente el cumplimiento del proceso, que se revalide el proceso cuando existan cambios importantes y que se mantengan registros de la validación. Por ejemplo, si ustedes determinan que su aceite de soya no necesita la declaración de bioingeniería, porque el grado de refinamiento es tan grande que se termina perdiendo toda la proteína y todo el material genético del producto y se tiene así como que hiperpuro el aceite, pero le cambian algún paso en el proceso, se tiene que volver a evaluar o se tiene que justificar por qué no es necesario volver a validar el refinamiento por el impacto que tenga este cambio en el proceso. ¿Ok? Esto es solamente si ustedes quisieran irse por la vía de determinar que su producto o ingrediente no es de bioingeniería a través de la validación del proceso de refinamiento. ¿Ok? Sin embargo, pues si ustedes quisieran realizar los análisis moleculares, entonces obviamente, pues no hay que meternos muchos en detalle. Lo que podemos hacer es preguntarle a su laboratorio de confianza, ¿ustedes detectan organismos obtenidos a través de bioingeniería? Y les van a decir sí o les van a decir no. ¿Ok? Entonces ya saben si envían sus muestras o no envían sus muestras de producto. ¿Ok? Eh, no todo es blanco y negro en este caso de la bioingeniería. Puede que ustedes tengan, no sé, colorantes que se deriven de, no sé, que como acarreador utilicen jarabe de maíz de alta fructosa y este jarabe de maíz es obtenido de maíz transgénico. No necesariamente el hecho de que ustedes le pongan estos colorantes a su producto terminado va a hacer que su producto necesite la declaración de bioingeniería, ¿ok? Existen excepciones. Y el primero de ellos es el aditivo incidental. Y es precisamente lo que les estaba comentando. Un aditivo incidental es un aditivo que se encuentra en una proporción insignificante en el producto terminado y que no cuenta con una función tecnológica en el mismo. ¿Qué es un aditivo incidental? Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa en el colorante que yo utilizo para pintar un pan, ¿no? El jarabe de maíz de alta fructosa le sirve al colorante porque es su acarreador, ¿ok? Pero ya en el producto terminado, el jarabe de maíz de alta fructosa no le importa. ¿Ok? No tiene una función tecnológica por sí misma en el producto terminado. La función tecnológica la está teniendo el colorante. ¿Ok? O por ejemplo, si yo quiero hacer un guacamole y al guacamole le pongo una pasta de, no sé, chile guajillo y esa pasta de chile guajillo tiene un poco de vinagre para que la pasta como tal, la pasta, sea estable a temperatura ambiente y en el producto terminado no cambia su pH, entonces el vinagre va a ser un aditivo incidental. Bueno, no vinagre, porque el vinagre ya es un ingrediente. El ácido acético, por ejemplo. En vez de vinagre es ácido acético. El ácido acético ya no tiene una función tecnológica en el producto terminado. Ese es un aditivo incidental. Aditivos, subingredientes o ingredientes de mis ingredientes que en el producto terminado ya no tienen una función tecnológica.
y que obviamente la función tecnológica no impacta en el producto terminado. ¿Ok? Entonces, si su organismo genéticamente modificado a través de bioingeniería cae dentro de aditivos incidentales, no es necesario que pongamos la declaración de bioingeniería. ¿Ok? Posteriormente tenemos los ingredientes umbral. Y aquí dice que se permite que un producto contenga hasta 5%, ojo, cada uno 5%, de una sustancia obtenida a través de bioingeniería, siempre y cuando sea inevitable su presencia en el producto terminado. Inevitable es que de verdad no haya forma en la que tú le puedas quitar ese ingrediente. ¿Ok? Si tú puedes comprar maíz de bioingeniería y maíz de no bioingeniería para tus tortillas, entonces no es que sea inevitable. Si no lo puedes pagar es otra cosa, pero hay formas. ¿Ok? A esto es a lo que se refiere con inevitable. Si ustedes a sabiendas utilizan un producto que es obtenido a través de bioingeniería, entonces obviamente se va a tener que declarar, a menos que sea un aditivo incidental. ¿Ok? ¿Cuál es otra excepción? Animales a los cuales se les ha alimentado alimentos de bioingeniería. Por ejemplo, yo le doy a mis vacas de comer maíz transgénico, pero su leche no necesariamente requiere esta declaración. ¿Ok? Y obviamente los alimentos orgánicos, pero esto ya sabemos que no, porque dentro de las características de un alimento orgánico es que no tenga bioingeniería. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo lo vamos a declarar? Vamos a declarar el estatus del producto en el panel de información adyacente a la información legal del manufacturador o distribuidor. No puede ser material de interferencia. Es decir, donde ustedes declaren la información del quien manufactura o distribuye, ahí mismo tienen que poner la declaración de bioingeniería. O lo pueden poner en el panel principal de exhibición si ustedes quisieran. Recuerden que el panel principal de exhibición es la parte, normalmente la frontal, de tu producto. Lo primero que va a ver el cliente o el consumidor cuando ve el producto. Ahí puedes poner la declaración de bioingeniería o la puedes poner en cualquier otro panel de información justo al lado de la información legal de quién manufactura o distribuye. Y si no te cabe, pues bueno, cualquier otro panel siempre y cuando no quepa en ninguna de las dos primeras opciones, ¿ok? Ahí depende mucho de cómo sea tu etiqueta. ¿Cómo se va a declarar? Puede ser texto que diga bioengineered food o alimento obtenido a través de bioingeniería o que diga contains a bioengineered food ingredient. La diferencia aquí es que si ustedes el 100% de sus productos o de sus pues sí, básicamente, si todo su producto es obtenido a través de bioingeniería, tiene que decir alimento obtenido a través de bioingeniería. Si solamente un ingrediente o unos ingredientes son los que tienen bioingeniería, se tiene que poner contiene un ingrediente obtenido a través de bioingeniería. ¿Ok? Esto puede ser en texto, ya vimos que puede ser enfrente, puede ser atrás. ¿Ok? También se puede poner el símbolo de bioengineered. Puede haber también una declaración digital. ¿Qué es una declaración digital? Un código QR o un código básicamente que la persona pueda escanear e irse a la información del producto. ¿Ok? Sin embargo, este código tiene que decir a fuerza una leyenda que dice escanea aquí para más información sobre el alimento. Y una vez que la persona escanee, lo primero que tiene que ver esta persona es la declaración de si es un organismo obtenido a través de bioingeniería o no, ¿ok? La página de internet a donde nos tiene que llevar esta liga, específicamente tiene que ser la que ya tenga la información. No te puedo enviar yo a mi canal de YouTube, no te puedo enviar a la declaración de ingredientes, no te puedo llevar a las promociones, ni el landing page, nada, 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 nada. Lo primero que tiene que ver la persona es la declaración. ¿Ok? Y algo bien importante es que no pueden permitir el rastreo de información del consumidor o sus dispositivos en esta página de internet. Es decir, no pueden ponerle el tema de las cookies. ¿Ok? Del mismo modo, deberá incluir un número a donde llamar para obtener la misma información y deberá tener horarios de atención. También podrían poner ustedes la declaración por mensaje de texto, es decir, que venga una leyenda que diga textee tal palabra a tal número para la información de bioingeniería de este alimento. Entonces, el consumidor podría ver el producto y decir, teclea alimento al 21111 y entonces recibe la información. Entonces ya, lo hacen y en su celular deben de recibir la misma información. ¿Ok? La recomendación siempre es que pongan el primer caso o el segundo, o sea, lo demás ya es mucho rollo. Los pequeños productores que vendan
2.5 millones o 10 millones en recibos anuales, podrán colocar un número de teléfono o sitio web nada más. ¿Ok? Y en envases muy, muy pequeños se podría utilizar el mismo URL o número de teléfono que aquel en el cual las personas pueden llamar para obtener la información de la información nutrimental. Recuerden que cuando una etiqueta es muy, muy, muy pequeña y no cabe la información nutrimental, se pone un número que dice llama a tal lado para la información nutrimental. Aquí diría llama a tal lado para la información nutrimental y la información sobre bioingeniería de este producto. ¿Ok? Cuando tenemos la declaración voluntaria es cuando tenemos entidades exentas. Por ejemplo, productos que contienen material indetectable, pero son obtenidos de materias primas con bioingeniería. Por ejemplo, el tema de ¿cómo es? No son los aditivos incidentales, porque los aditivos incidentales no. Pero, por ejemplo, que ustedes sepan que tienen un ingrediente que contiene bioingeniería y no es un aditivo incidental. Por ejemplo, yo le pongo un poquito de azúcar invertida a mi galleta para que tenga un mejor sabor, ¿no? Pero es menos del 5%. Y yo sé que esta azúcar invertida viene de azúcar transgénica, ¿no? O de caña transgénica. ¿Ok? Si yo hago un análisis de producto, no me va a salir positivo para organismos genéticamente modificados por bioingeniería. Pero si yo, porque soy muy buena onda y quiero que mi consumidor tenga toda la información necesaria, le deseo declararlo, tengo que poner esto que diga derivado de bioingeniería. ¿Ok? Es una declaración voluntaria. No aplica para carne, no aplica para los productos de origen animal regulados por USDA, no aplica para aditivos incidentales. ¿Ok? Solamente aplica para estos productos de estos casos en específico. ¿Ok? Entonces, para recapitular, este tema de el etiquetado de organismos derivados de bioingeniería ya va a ser o ya es obligatorio a partir del 1 de enero del siguiente año, es decir, tenemos unos buenos 6 meses para hacer los análisis pertinentes, para solicitar la información pertinente a nuestros proveedores, para saber si los productos que ellos nos dan tienen bioingeniería o no. ¿Ok? Recuerden que hay productos a los que no les aplica, recuerden que hay entidades a los que no les aplica y recuerden que hay situaciones en las cuales, como por ejemplo los aditivos incidentales, situaciones en las cuales, aun cuando nosotros sepamos que tenemos ingredientes derivados de bioingeniería, no es necesario declararlo porque no es detectable, ¿ok? Y por eso es lo importante. Siempre y cuando sea detectable, es que nosotros debemos poner esta declaración, ¿ok? Les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos mucho su atención y ahora sí, vámonos al tema de preguntas y respuestas. Bueno, preguntas que ustedes tengan para poder apoyarlos. Y el primero de ellos es, Anel nos dice, aplica para alimentos preenvasados, ¿cierto? Puede ser cualquier tipo de etiqueta, una etiqueta adicional a la que ya cuenta de alimento. Sí, justamente es para alimentos preenvasados, pero también habíamos visto que es para alimentos a granel. Si las personas venden el producto en una abarrotería o en el súper o algo así y está a granel el producto, de todas formas tiene que decir si es obtenido a través de bioingeniería o no. Y obviamente, si ustedes ya tienen la etiqueta impresa y todo y tienen mucho inventario, sí le pueden poner una etiqueta adicional siempre y cuando cumpla con esto de que se encuentre inmediatamente después de la información legal de quién produce o quién distribuye o quién lo que sea. ¿Ok? ¿Existe algún organismo certificado que realice este tipo de análisis? No se nos está solicitando que nosotros lo llevemos a un laboratorio de la FDA. Ustedes pueden ver aquí en México quién es algún laboratorio que tenga ya esto a través de la entidad mexicana de acreditación. Entonces, básicamente, ustedes le pueden preguntar a su laboratorio de confianza si ellos pueden realizar este análisis y si están acreditados, ¿no? Que es básicamente lo que tiene que ver con la ISO y todo esto. El producto lleva un almidón de importación. Se usa aquí. ¿Cómo aplica el bioengineered? Ok, si su producto lleva almidón que se importa, de todas formas se tiene que solicitar al proveedor la información que respalde el estatus. ¿Tiene bioingeniería o no tiene bioingeniería? O en todo caso que no les puedan dar la información, eh,
lo pueden someter a análisis, ¿no? Ya su producto terminado. Recuerden que lo importante es sí saber el estatus de cada una de las materias primas, pero si no es posible, entonces con que ustedes conozcan el estatus de su producto terminado es suficiente. Ya para cuando nosotros hacemos el análisis es porque no tenemos la información necesaria. Ustedes le pueden aventar toda la responsabilidad al proveedor, para evitarse todos estos rollos, ¿no? Una carta del proveedor que diga, yo no te voy a vender nada genéticamente modificado por bioingeniería, no es suficiente. Necesitamos que se den pruebas de por qué no es modificado a través de bioingeniería. ¿De qué depende pluralizar el BE disclosure? Por ejemplo, contains BE food ingredients. ¿De usar varios ingredientes BI, aunque sean de un mismo cultivo BI, o de usar varios cultivos BI? Ok. Si o sea, si se dan cuenta, dice contains bioengineered food ingredients. Aquí se refiere a si ustedes tienen un producto que viene de distintos cultivos, es un ingrediente a final de cuentas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le pongo, no sé, a ver, déjenme pensar cómo podemos. Básicamente, aquí lo importante es que si ustedes tienen un ingrediente, un solo ingrediente, uno solo, un solo ingrediente que tiene bioingeniería, entonces es solamente food ingredient. Si ustedes tienen más de uno, por ejemplo, su jarabe de maíz y su almidón y su harina, entonces ya tenemos distintos food ingredients, ¿no? Aun cuando ustedes compren jarabe de maíz de alta fructosa, que es de bioingeniería, y harina de maíz, que es de bioingeniería, son dos ingredientes. Aun cuando sea el mismo cultivo, son dos ingredientes. ¿Ok? Espero que esa sea la información que esperaban. Ok. ¿Es suficiente sustento un análisis de organismos genéticamente modificados que resulte no detectable para poder declarar que la materia prima es no bioengineered? ¿O el análisis debe especificar que es non-GMO BE? No, es así como tú me lo dices, Angélica, está bien. Con un análisis de organismos genéticamente modificados que resulta no detectable es suficiente. ¿Por qué? Porque la técnica molecular que se realiza para organismos genéticamente modificados es precisamente para saber si son hechos a través de bioingeniería, no si son organismos genéticamente modificados, ¿ok? El asunto de ponerle organismos genéticamente modificados es para que quien va a comprar quien va a comprar este análisis sepa a qué se refiere. ¿Ok? Entonces, con que diga no detectable para GMOs es suficiente. Por ejemplo, si ustedes ya tienen la certificación non-GMO o si tienen la certificación USDA Organic o Senacica o de la Unión Europea, es suficiente. Si un componente, pregunta Ramsés, si un componente de un sabor que se utiliza en una bebida se deriva de un organismo BI, el producto terminado puede ser una excepción umbral por la baja dosis. Sería como tal no umbral, sino de un aditivo incidental, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que tu sabor, bueno, a menos que sea el saborizante como tal. Si el saborizante como tal, o sea, la molécula que se utiliza viene de un organismo genéticamente modificado, entonces sí está teniendo una función tecnológica, ¿ok? Pero si un componente, es decir, el acarreador, el estabilizador, el, no sé, conservador o lo que sea, proviene de un organismo BI, entonces es un aditivo incidental y no es necesario que o bueno, cae en la excepción y no necesitamos una declaración como tal en la etiqueta. ¿Ok? Es el mismo ejemplo que les había puesto de el jarabe de maíz alta fructosa en el colorante en gel que se utiliza. Como tal, el jarabe de maíz alta fructosa ya no tiene eh, ya no tiene una función tecnológica en el producto terminado. ¿Ok? Si el primer ingrediente es grasa de leche de vaca y o grasa vegetal, está sujeto a BI. Sí, justamente, Fátima. Solamente es para el tema de cárnicos, donde no. Pero si tu primer ingrediente es leche de vaca, probablemente, bueno, ahí habrá que preguntar, ¿no? Habrá que preguntar si como tal es detectable en la grasa de vaca ya el material genético. ¿Ok? Eso es lo importante. Grasa vegetal, lo más probable es que sí, pero aquí tenemos el tema de si es leche que parte de algo que comió BI, ¿no? A ver, vamos a verlo. Si la vaca fue obtenida a través de ingeniería genética porque se hizo alguna clonación y se mejoró la raza poniéndole un gen de alguna otra cosa, entonces la vaca es BI y por lo tanto el producto o la grasa de la leche de vaca va a ser BI.
Sin embargo, el tema aquí, a ver, mejor le digo a Vero que ella es experta en leche, que ella nos diga qué opina al respecto, porque ahí hay otros temas específicos. Gracias, Vic. Hola a todos, buenas tardes. En el caso de productos derivados lácteos, recordemos que quien regula es FDA y si estuviéramos hablando de 100% de grasa butírica en la que nosotros no pudiéramos detectar la modificación genética de ninguna proteína, entonces podría estar exento. Pero como prácticamente es imposible que nosotros podamos obtener 100% de grasa butírica sin ningún residual, la grasa como tal sí es un sujeto a organismos genéticamente o a bioingeniería. Entonces sí, debe de declararse en la etiqueta como bioingeniería. Exacto, si lo llegara a tener, si ustedes realizan el análisis y resulta que no, o si lo obtienen de alguna marca no genéticamente modificada, o sea, non-GMO u orgánica, entonces ya tiene el sustento de que no. Gracias, Vero. Gracias. Ahora, me preguntan, elaboran fórmulas lácteas en polvo y mis proveedores me dan su declaración. ¿Es necesario que realice el análisis de mi producto? Si los proveedores le dan la declaración de que no utilizan organismos genéticamente modificados por bioingeniería, siempre es preferible que ustedes de alguna forma tengan el sustento. O sea, no solamente tiene que ser una carta. Si el proveedor les manda análisis, ya lo podemos aceptar. Si el proveedor les manda una declaración de cómo su proceso de refinamiento hace que no sea detectable, igual lo podemos tomar como bueno. Pero una carta del proveedor en la que diga que no es genéticamente modificado nada más porque sí, sin una prueba, no es suficiente. Si el proveedor no les puede dar esta información, lo que pueden hacer entonces es someterlo a análisis. Pregunta Aida, entonces la certificación non-GMO sería equivalente a no BE? Sí. Los análisis que se realizan en la Unión Europea para non-GMO también podrían sustentar la declaración no BE. Sí, justo porque lo que hacen para non-GMO es detectar ciertas proteínas, bueno, ciertos compuestos moleculares ribosomales del proceso que se utiliza para la transformación. Entonces, precisamente eso es lo que detectan los análisis de bioingeniería. Ustedes los pueden buscar en su laboratorio de confianza como los análisis non-GMO. El tema de hacer la distinción entre GMO y bioingeniería no es para que desechemos el tema de que GMO no está ligado con bioingeniería, sino para que conozcamos las diferencias, ¿no? Parte de lo que FDA nos quiere transmitir es que sí existen diferencias, aun cuando a lo GMO se le conozca como lo transgénico y a su vez a lo de bioingeniería, ¿no? Es nada más para poder separar los conceptos, pero en el día a día mucha gente los utiliza como intercambiables. Nos pregunta Rosa, ¿la lecitina de soya puede ser obtenida mediante bioingeniería? Sí, sí se puede obtener mediante bioingeniería, porque a final de cuentas la soya puede tener bioingeniería y dependiendo de qué tan refinado esté, puede que sí tenga trazas proteicas todavía. Pregunta Selena, si un ingrediente es añadido menos del 5%, ¿no es necesario hacer la declaración? Sí, recuerden que aquí lo importante es que el ingrediente, para que caiga dentro de lo de umbral, es que ustedes de verdad no tengan forma de poder encontrarlo de forma de no BI, ¿ok? Lo importante aquí es que ustedes conozcan bien el término de aditivo incidental. Que yo creo que por ahí es donde muchos de ustedes pueden caer y nos podemos liberar de poner esta declaración, que recuerden no es mala, pero sabemos que puede tener afecciones, ¿no? Puede afectar. Pregunta Isabel, ¿la crema de vaca que se utiliza para un producto debe ser analizada BI? Todo tiene que ser analizado, o sea, no necesariamente analizado, pero ustedes tienen que tener la certeza de que no es BI, ¿ok? Ustedes tienen que tener la certeza de que algo no es BI. Ese es todo el asunto. ¿Ok? Como decía Vero, es el mismo ejemplo. ¿Tienen alguna duda? No, no hay de qué, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda?
Les compartimos ahorita, chicos, la encuesta de satisfacción. Si nos pueden apoyar a contestarla, les agradecemos muchísimo su tiempo, es importante para nosotros. Nosotros vamos a estar continuando con nuestros webinars. Nuestros webinars son quincenales, son completamente gratuitos y una vez que se da el webinar, después pueden acceder al webinar ya grabado en nuestro canal de YouTube, Cialico Food Safety, y ahí tenemos algunos otros temas de interés relacionados con la industria de alimentos. Nuestro próximo webinar será la segunda parte de cultura de inocuidad, en la que veremos estándares de medición, cómo controlar y medir cultura de calidad en las empresas. Entonces, bueno, muchas gracias, Vic. No, al contrario, muchas gracias. Y por último, que se nos fue una pregunta que pregunta Rosa Olivares, ¿derivados de cacao? Sí, también. Todo, 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 solamente si no es carne, huevo, tenemos que saber su estatus. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Los estamos viendo y